¿Qué pasó, Danielito? ¿Cuál es tu problema? Cuéntanos. Aló, ñaño, ¿sí me escucha bien? ¿Sí se me Claro escucha? que sí. Es que estaba aquí configurando el audio, pero estaba como que raro, pero ya ahorita está bien. Ah, está correcto. ¿Qué más? Bien, aquí. Es que justo estaba aquí viendo una película, ya se terminó y ahorita ya me conecté, pues. Dije, voy a Híjole, mandarle el enlace, es entonces, excelente. ¿cómo Yo mandarles el acabé, enlace? yo acabé de salir de una reunión, me comuniqué para la televisión de Manabí Ya. y de ahí se conecta al mundo, más o menos ven como cerca de 40,000 personas. Ah, qué bueno. Y estuve predicando y también fui entrevistado, entonces vengo con 2 horas de estar con ellos. Recién acabé a las 6, Ah, se de fue hoy día. 4 a 6. Estamos aquí. Pastor, buenas noches. Hola, Dani. Hola, Rolo. ¿Qué ¿Cómo más? vas? Bien, bien aquí. Bueno, comencemos entonces. Sí. A ver, oremos al Señor. Señor Dios, te damos gracias, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por darnos, Señor, la bendición de estar todavía con vida. Y ayúdanos, Señor, a aprender cada día un poco más de ti. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos listos, ¿no? Giovanni dijo que iba a entrar hoy, pero no sé. Ah, sí le dijo. Así me dijo. Ah, ya de entrar, porque como recién les pasé el enlace, seguramente ya debe. Allá. Bueno, habíamos quedado entonces en la oración, ¿no? Y terminamos con el Salmo 119, 18. ¿Ah? Sí. Conviene recordar que, sin embargo, lo que ya hemos destacado antes, que la acción iluminadora del Espíritu Santo no ahorra al intérprete cristiano el esfuerzo hermenéutico. O sea, no puede decir, el Espíritu Santo va a hablar. Y hablas un montón de cosas, porque ese momento te emocionas y dices, hay gente que está hablando y dice, este rato estoy sintiendo, estoy recibiendo palabra y habla un montón de tonteras. Pero la palabra debe ser respetada. No, o sea, está bien que el Espíritu Santo te ilumina, pero no puede apoyarte a una actitud de vago, de ocioso. Creer que el Espíritu Santo va a hablar. ¿Sí? El esfuerzo hermenéutico tampoco lo preserva de la posibilidad de caer en errores. Recuerdo yo cuando me tocó predicar por primera vez, me había acercado a mi cuñado, porque mi cuñado pastoreaba una iglesia. Y en ese entonces él era prospecto de cuñado. Y le pregunté. Y él me dio los pequeños estudios de cómo bosquejar un mensaje. Y yo tomé a pecho eso y me puse a bosquejar.
me dio todos los puntos en un solo rato. Anoté todo yo y me recuerdo claramente que cuando me tocó predicar, yo había menospreciado al pastor que estaba al frente de la iglesia. Decía, si él puede hacerlo, sí, ¿cuánto más yo? Y yo puedo hacerlo, ¿no? Y cuando me tocó predicar, yo más pedí porque había oído a otros. Señor Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me ilumine, me ayude. Pero es porque había oído a otros. Y como Dios hace las cosas como Él quiere, de pronto yo tenía 3 hojas para predicar y no prediqué nada de las 3 hojas. Prediqué otro mensaje. Y ahí me di cuenta lo que el Espíritu Santo hace. Yo me había vanagloriado escribiendo, dije, con esto sí, vamos a hablar bien, ¿no? Y el rato del rato no ocupé nada. Y ahí me di cuenta que el Espíritu Santo sí ayuda. Pues. Por primera vez me di cuenta que sí ayuda, ¿no? Pero yo había estado preparado muy bien en el mensaje, eso sí. El don de la infalibilidad no se cuenta entre los dones con que Dios ha querido enriquecer a su pueblo. Así pues, en realidad el Espíritu Santo debe ser un estímulo, no para elaborar sistemas dogmáticos cerrados, sino para ahondar incansablemente en el significado de los textos bíblicos, modificando nuestras interpretaciones anteriores siempre en una mejor comprensión nos lleve a ellos. Debe haber una actitud de compromiso, subraya eso, actitud de compromiso. El verdadero intérprete de la Biblia no se limita al estudio frío de sus páginas, como si efectuase un trabajo de laboratorio. Por grande que sea su erudición, esta no es suficiente para hacer revivir el espíritu y el propósito original de la revelación. ¿Sí? Esta no es, tampoco basta una actitud pietista, pero descarnada hacia la palabra de Dios. O sea, como que si la Biblia fuera cualquier otro libro. ¿Sí? Recuerde, la Biblia no es cualquier otro libro. La Biblia es la palabra viva del Señor. Sí. Entonces debemos entender, ¿sí? Aquello. Sí. O sea, no podemos nosotros, como decía, ¿no? Ser una persona, o sea, había dicho, estamos aquí, sí, una actitud pietista como seguidor de algún dogma. Usted no es seguidor de dogma, usted es seguidor de Cristo. ¿No? Entonces, si es seguidor de dogma, es desencarnado porque hacia la palabra del Señor como ser el dogma de la infalibilidad de la Iglesia Católica. Eso no está en la Biblia.
dice que ellos son los únicos que pueden interpretar las escrituras. Y no es así, ¿cierto? Entonces vemos, ya hemos de notar que la Biblia es el vehículo que Dios usa para llegar al hombre y hablarle. O sea, no hay otro medio, ¿sí? No hay otro medio. Usted ve ahí, recién salió una noticia acerca de Guillermo Maldonado y la mujer, Ana Maldonado, que se divorcian. Por tener en poco las escrituras. Dice que ella ha pedido mucho a Dios y que Dios le ha dicho que tiene que divorciarse. No, la Biblia no hay esa parte que le diga que Dios quiere que el ser humano se divorcie, porque dice que Dios aborrece el repudio. No viene de Dios, ¿no es cierto? Ahora, el lector, mucho menos el intérprete, no puede desentenderse de lo que Dios le dice. El mensaje bíblico ha de hallar en él una resonancia interior y ha de fluir decisivamente en su vida. O sea, la palabra tiene que ser en el interior de él, primeramente. La comprensión de la palabra de Dios lleva inevitablemente al compromiso con Dios y a la decisión de aceptar lo que Él ofrece y darle lo que Él exige, a hacer de su verdad nuestra verdad y de su voluntad nuestra voluntad y de su causa nuestra causa. Así lo entendieron los reformadores del siglo XVI. Para Lutero, la exposición de la carta a los romanos y los otros libros de la Biblia no fue un mero trabajo propio de su labor docente. Constituyó una fuerza colosal a la par que transformó radicalmente su vida. Cambió el curso de la historia, de la iglesia y del mundo. Únicamente una acción comprometida de identificación práctica con el texto que se interpreta puede extraer de este la plenitud de su significado. Imagínense que Martín Lutero, dice la historia, que era un monje. Y este monje dice que buscaba como de lugar ser cada día más piadoso. Y se martirizaba. Por eso dicen, si alguien pudiera contar los sufrimientos a los que se imponía Martín Lutero, dice que ninguna pluma lo podría hacerlo. Y él, estando en esa circunstancia, lee en Romanos y dice, el justo por la fe vivirá. Y ahí va en contra de todo un imperio, pues, so pena de ser muerto, ser expulsado de la iglesia y cosas por el estilo. Va y simplemente él se va en contra de un monstruo, la Iglesia Católica. Bien. Vemos ahí, algunos pensadores han opinado sobre la investigación histórica. Tiene aplicación con mayor razón a la investigación bíblica. O sea, vamos a estudiar dónde queda, digo usted, el río Jordán.
Vamos a ver qué ancho tiene, etcétera, etcétera, cuáles son sus riberas, ¿no? Y por qué es que el Señor mandó a bañarse ahí a Naamán. ¿Por qué no le mandó al mar de Galilea? Posiblemente porque el mar de Galilea era más limpio, ¿no? Y quería humillarle al general. Vaya, bañese en agua esa sucia. Por eso él se enoja, dice, no habrá ríos mejores allá. ¿Sí? Entonces, de ahí que la historia no puede ser estudiada con efectividad de modo absolutamente imparcial. El discutido Paul Tillich tenía razón cuando sostenía que el ideal de limitarse a informar sobre los hechos sin ningún elemento de interpretación subjetiva es un concepto cuestionable. O sea, hablemos de la mujer que besó los pies al maestro. Tiene que haber una mentalidad en mí subjetiva, cómo estuvo besándole, cómo lloraba, cómo enjugaba. Y obviamente eso va a llenar mi corazón de una profundidad bíblica dentro de mí. ¿Sí? La tarea del historiador consiste en revivir lo que está muerto. O sea, yo voy a leer, la gente puede leer un pasaje, pero yo voy a revivir. Vamos a hablar de Elías en el Monte Carmelo. Y vamos a revivir el acontecimiento. ¿Cuándo aconteció? 2000 años allá, atrás, ¿no es cierto? Por lo menos unos 1500 años y pico, si no es más. Pero vamos a traerle al día de hoy. ¿No? ¿Cierto? Vamos a traer al día de hoy. Solo el compromiso profundo con la acción histórica puede sentar las bases para la interpretación de la historia. La actividad histórica es la clave para la comprensión de la historia de modo análogo. De modo análogo, ¿no? Tiene que ser. Sí. O sea, debe ser, cuando decimos de modo análogo, debe ser con una base similar. O sea, algo que concuerde con otro, ¿sí? Vamos a hablar algo. Jesús viene y dice, el sembrador salió a sembrar. Y ahí habla de una semilla. Tiene sentido, ¿por qué? Porque era un pueblo totalmente agrícola. Pero si voy y hablo eso a los pescadores de Galápagos, hablo de la siembra, no puedo. Debo de hablar de la pesca, del barco, ¿sí? No puedo hablar en Galápagos de borregos. Hay que hablar de lo que hay en el mar. ¿Sí? Entonces vemos, en la medida en que el estudio de sus textos va acompañado de una acción consecuente en la teología, en el culto y en la conducta
incluida su proyección social. O sea, ¿qué anhelo con esta predicación? Que la conducta de la gente cambie. Recuerde que el ser humano es bien duro, por eso Pablo decía, vuelvo a exhortarles otra vez, hablarles las mismas palabras. ¿Sí? Porque la gente no entiende. Es factible una mala interpretación en profundidad que irá enriqueciéndose a medida que se vaya asumiendo su contenido. Es factible una interpretación, en profundidad que se va enriqueciendo a medida que se va asumiendo el contenido. Algunos teólogos evangélicos de nuestros días son consecuentes en esta realidad y han empezado a dar mayor énfasis a las implicaciones prácticas de la hermenéutica. Con un enfoque contextual, las realidades espirituales, culturales y sociopolíticas de hombres y pueblos son tomadas seriamente en consideración a fin de interpretar la escritura de modo comprensible y relevante. O sea, si tomamos como dice la Biblia, dice, la mujer no vestirá de hombre. Tenemos que saber cómo vestían los hombres en ese entonces. ¿Verdad? Y el hombre se vestía con una vestimenta, una túnica que llegaba hasta los talones, se ponía unas sandalias, se ponía un turbante, una capa y tenía abierto en la mitad la túnica. En cambio, las mujeres no tenían abierto, pero ellas tenían en cambio un velo. Entonces, alguien que interprete así, hay hombres, hay pastores que mandan a vestirse a las mujeres hasta los talones. Pero ellos están también mal vestidos. Deben de vestirse conforme a lo que dice la Biblia. Con una túnica, una capa, un turbante y sandalias. ¿Se da cuenta? Y es factible ya habíamos visto, ¿no? Yo lo dejo en consecuentes en la realidad, implicación prácticas. Ahora, con un enfoque contextual, las realidades espirituales, culturales y sociopolíticas de los hombres, de los pueblos, La escritura de modo comprensible y relevante. Pero la realización de este propósito pasa a la encarnación del mensaje bíblico. Encarnación en la que debe asumirse los problemas, las inquietudes y las necesidades de aquellos a quienes se pretende comunicar la palabra de Dios. O sea, ahí es donde dice en la Biblia que el pastor conoce la necesidad de su oveja. De esto se desprende otro requisito especial del exégeta bíblico. Anote con negrilla, espíritu de mediador. El último término, la misión del intérprete es servir de puente entre el autor del texto y el lector. Entre el pensamiento de ambos, median a menudo una gran cima que se debe salvar. Para ello no basta llegar a captar lo que el autor bíblico quiso expresar. La plenitud del significado solo la descubrimos cuando acercamos el mundo del autor a nuestro mundo y viceversa.
Recuerde, estamos en pleno año 2020. Sí, hoy vamos a hablar acerca, si hablamos de la ciencia, vamos a hablar de las bombas de neutrones, vamos a hablar de los drones, que ahora se ha suelto un aparato pequeñito ahí, le controla aquí, suelto ahí arriba y todo, hay una gama de fotos que va lanzando él. Y se puede tomar fotos sin necesidad de yo estar esforzándome para tomarlo. Entonces hay que hablarlo aquello. ¿Sí? A ver. A modo de ilustración podemos pensar en los mensajes proféticos de Amós, nuestra comprensión de sus denuncias, de la injusticia y de la inhumanidad de sus contemporáneos no se agotarán si nos limitamos a una mera exposición histórica de su ministerio y análisis lingüístico de sus discursos. En cambio, una toma de conciencia de los problemas sociales del mundo en que nosotros vivimos, dados los paralelos existentes entre la situación del profeta y la nuestra, no solo hará ver más relevante el libro de Amós para el hombre de hoy, sino que nos proporcionará una visión más profunda y mucho más viva de lo que el profeta quiso decir. El contexto histórico del intérprete ha sido con frecuencia factor determinante de auténticos descubrimientos en la práctica del exégese. ¿Por qué debemos de adaptarlo acá? Porque el hombre es el mismo todos los tiempos. El ser humano no deja de ser diferente. El pecado es el mismo de Eva como el día de hoy de todos y cada uno de nosotros. No podemos decir que antes era mejor. No, nunca fue mejor. Si usted vive acá en la sierra y yo vivo en la costa, yo tengo una cosmovisión diferente de los seres humanos. Usted sabía que muchas veces, con el respeto que se merecen todos los pueblos, pero usted va a Manabí y en una noche usted viene trayendo una mujer. Los padres mandan como regalando. Y ahí la mayoría de las muchachas casi no estudian por su cultura y su concepción que hay. Llegan 14, 15 años y el padre está buscando deshacerse de la niña. Acá en la sierra no. Es diferente. ¿Sí? E incluso la gente es diferente. ¿Sí? La manera de vestir acá en la sierra es un poco más recatada, aunque ya ahora es casi común, general, ver a las muchachas con un pedazo de tela. El intérprete debe poseer una mente sana y bien equilibrada. Esta es una condición inseparable, pues la dificultad de comprensión, el raciocinio defectuoso y la extravagancia de la imaginación son cosas que pervierten el raciocinio y conducen a ideas vanas y necias. Todos esos defectos, y aun cualquiera de ellos, utiliza al que lo sufre para ser intérprete de la palabra de Dios.
Un requisito especial del intérprete debe ser la rapidez de percepción. Debe gozar del poder de asir el pensamiento de su autor y notar. No sé si se ha dado cuenta, yo soy muy rápido en contestar. ¿Sí se ha dado cuenta eso? Y ya estoy yo, el momento que estoy oyendo, estoy pensando qué voy a contestarle y tengo que contestar bien. Ya estoy pensando, voy a hacerlo bien. Cuando tú acabas de hablar la oración, yo ya he comprendido. Cuando has comenzado a hablar, yo ya sé que la oración fue tal y voy a expresarte mi respuesta pronta. ¿Sí? Es una rapidez de percepción. Debes de gozar del poder de asir, o sea, tomar, agarrarlo, significa asir, el pensamiento de su autor y notar de una mirada toda su fuerza y significado. Y a esa rapidez de percepción debe ir unida una amplitud de vistas y claridad de entendimiento, prontos a acoger no solo el intento de las palabras y frases, sino también el designio del argumento. Por ejemplo, al tratar de explicar la epístola a los Gálatas, una percepción rápida notará el tono apologético. O sea, es defensa de la fe. ¿Sí? Apologético. De los 2 primeros capítulos. La vehemente audacia de Pablo al afirmar la autoridad divina de su apostolado. O sea, tú tienes que ser un apologético, defender la fe, convencido en lo que estás creyendo. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero yo me quedo, decía un predicador, un maestro. Así dicen los teólogos, así dicen los exégetas, pero yo me quedo con lo que dice la Biblia. Porque ese es el manual que va sobre todo texto de los teólogos. Porque los teólogos buscaron la Biblia para hacer teología. Notará también con cuánta fuerza los incidentes personales a que se hace referencia en la vida y ministerio de Pablo entran en su argumento. Se apreciará vivamente la apasionada apelación a los Gálatas. Le dice, Gálatas necios. Comenzaron ustedes bien en el espíritu y van a terminar ¿en qué? En la carne. Al principio del capítulo 3 y la transición natural de ese punto a la doctrina de la justificación. La variedad del argumento y de ilustración en los capítulos 3 y 4 y la aplicación exhortatoria y los consejos prácticos de los 2 últimos capítulos también saltarán a la vista. Y entonces la unidad, el intento y la derechura de toda la epístola estarán retratados ante el ojo de la mente como un todo perfecto.
el que se irá apreciando más y más a medida que se añada atención al estudio y a los detalles de minucias. El intérprete debe ser capaz de percibir rápidamente lo que un pasaje lo enseña, no enseña, así como de abarcar una verdadera tendencia. Un intelecto vigoroso no estará desprovisto del poder imaginativo. En las descripciones narrativas se deja lugar para mucho que no se dice y abundan hermosos pasajes en las escrituras que no pueden ser debidamente apreciados por personas carentes de poder imaginativo. El intérprete fiel frecuentemente debe transportarse al pasado y pintar para su propia alma las escenas de los tiempos antiguos. Debe poseer una intuición de la naturaleza y de la vida humana que le permita colocarse en lugar de los escritos bíblicos, ver y sentir como ellos. Pero a veces ha acontecido que los hombres dotados de mucha imaginación han sido expositores poco seguros, con una fantasía exuberante que se haya expuesta a errar en el juicio, introduciendo conjeturas y fantasías en lugar de exégesis válidas. ¿Cómo ser? ¿Podemos nosotros aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida? Ha oído decir, aplico la sangre de Cristo. Y hemos practicado nosotros. Podemos hacerlo, ¿verdad que no? Porque no podemos alegóricamente interpretar el pasaje donde se mataba el cordero y se aplicaba la sangre en los dinteles de la puerta. No podemos traer eso al presente. Porque eso viene a ser como brujería. Hablaremos algún rato sobre eso. La imaginación corregida y bien disciplinada se asocia al poder de la concepción y del pensamiento abstracto, hallándose así en aptitud de formar, si se le piden hipótesis para usar en ilustraciones o en argumentos. Pero sobre toda cosa, un intérprete necesita tener un criterio sano y sobrio. Su mente debe tener la competencia necesaria para analizar, examinar y comparar. No debe dejarse influir por los significados ocultos, por procesos espiritualizantes, ni por plausibles conjeturas. Antes de pronunciarse debe pensar todos los pro y los contra de alguna interpretación. Debe considerar si sus principios son sostenibles y consecuentes consigo mismos. Alguien vino y dijo una vez que María Magdalena había tenido un romance con Cristo.
Pero había que suponerse. Digo, no, tu suposición es diabólica. Y él había leído el Código Da Vinci. Y en el Código Da Vinci habla de esas barbaridades. Dicen incluso que Jesús tenía dos hermanos, dos hijos, con María de Magdala, la prostituta. ¿Sí? Ahora vemos. Es dable entrenar y robustecer un criterio semejante, un discernimiento lleno de fina observación. Y no debe economizarse trabajo en constituirlo en un hábito de la mente, tan seguro como digno de confianza. Los frutos de semejante discernimiento serán la corrección y la delicadeza. El intérprete del libro sagrado hallará la necesidad de estas cualidades para descubrir las múltiples bellezas y excelencias esparcidas en rica profusión por sus páginas. Hay predicadores que predican acerca de el libro de Cantar de los Cantares. Dice, amado mío, la amada mía. Y hablan de la amada mía de la iglesia. No. El libro de los Cantares es un libro para la pareja, para el matrimonio. Porque ahí dice incluso, hermosa mía, tus pechos. Sí, entonces usted puede ver. No es tampoco un libro pornográfico. Sin nacer de nuevo, vería un libro pornográfico en Cantar los Cantares. Cuando dice, oh amado mío, he perfumado mi cama con nardos y con esto, con lo otro, ven, embriaguémonos de amor. Y algunos interpretan eso a Jesucristo. No, ese es garrafal. Cantar de los Cantares no se puede predicar a la iglesia como mensaje de Dios. Se debe dar para conferencias matrimoniales, que es diferente. ¿Sí? Sí me está entendiendo, ¿verdad? Vean esta belleza, les presento, vean. Ay, ya se sube, acá es mi ayudante, él. Eso. Mira, mi amor. Ay, qué bello. Entonces vemos allí. Por tanto, su gusto como su criterio deben recibir la instrucción necesaria para discernir entre los ideales verdaderos y los falsos. La honestidad a toda costa, así como la sencillez de la gente del mundo antiguo. Hieren muchos tontos refinamientos de la gente moderna. Una sensibilidad exagerada hay a veces motivos para ruborizarse por algunas expresiones en las escrituras aparecen sin la más mínima idea de impureza. En tales casos, el gusto correcto leerá de acuerdo con el verdadero espíritu del escritor de esa época. Ya vaya para allá, mi amor.
Ya, vaya, papito, vaya por allá. Eso. Otra vez quiere. Ya. Entonces vemos ahí, debe ser interpretada como cualquier otro volumen mediante una rígida aplicación de las mismas leyes del lenguaje y el mismo análisis gramatical. Aún en aquellos pasajes de los que puede decirse que se hallan fuera de los límites que alcanza la razón en el reino de la verdadera revelación, los descendientes de Noé. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué mensaje doy a la iglesia? Dice, está bien para yo saber que son descendientes, pero no más. Sí. Ahora, en asuntos de que estén más allá del alcance de su visión, puede la razón, con argumentos válidos, explicar su propia incompetencia. Recuerde que hay vacíos en nuestra interpretación muchas veces, ¿sí? Hay muchas veces vacíos. Recuerde lo que la Biblia dice. Recuerden lo que la Biblia dice, que las cosas ocultas son para Jehová Dios, malas reveladas es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Sí? Entonces necesitamos ver las cualidades espirituales. Ante todo, el intérprete necesita una disposición para buscar y conocer la verdad. Nadie puede emprender correctamente el estudio y exposición de lo que pretende ser la revelación de Dios, estando su corazón influido por preocupaciones contra tal revelación. O sea, aún por instante vacila en aceptar lo que su conciencia y su criterio reconocen como bueno. El intérprete debe tener un deseo sincero de alcanzar el conocimiento de la verdad y de aceptarla mediante una vez alcanzada. El amor de la verdad debiera ser ferviente y ardiente, de modo que engendre en el alma entusiasmo por la palabra de Dios. El exégeta hábil y profundo es aquel cuyo espíritu Dios ha tocado y cuya alma está avivada por las revelaciones del cielo. Ese fervor santificado debe ser disciplinado y controlado por una verdadera reverencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Tiene que existir un estado devoto de la mente al mismo tiempo que el puro deseo de conocer la verdad. Entre negrillas, finalmente el expositor de la Biblia necesita gozar de una comunión viva con el Espíritu Santo. Por medio de una profunda experiencia del alma, debe alcanzar el conocimiento salvador que es en Cristo y proporción a la profundidad y plenitud de tal experiencia, conocerá la vida y la paz de la mente del espíritu.
Romanos 8:6, ¿qué dice allí? Veamos. Romanos 8:6. Romanos 8:6. Amén. Diga. Porque el ocuparse de, a ver, sí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Se da cuenta? O sea, tiene que haber una armonía. Si no le trae paz la lectura de la palabra de Dios, está más perdido que los restrepos. De modo que quien quiera conocer y explicar a otros los misterios del reino de los cielos debe entrar en bendita comunión con el Santo, dueño del cielo. Nunca debe dejar de orar. En Efesios 1:17 al 18, ¿qué dice ahí? Efesios, Gálatas. Efesios, vamos a ver. 1:17 al 18. Y luego dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. ¿Se da cuenta? Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Miren lo que dice. Qué hermoso. Entonces necesitamos estas cualidades. La próxima clase veremos métodos de interpretación. ¿Sí? Ahí estaremos viendo el método alegórico. Estaremos viendo algunos métodos de la Biblia. Cómo interpretarlos, ¿sí? Estaremos mirando el método naturalista y así algunos otros más, ¿no? Estaremos aprendiendo Dios mediante la próxima clase. Por este mismo canal y a la misma hora. Que Dios los bendiga. Hemos cumplido con darles una hora completa de clases en este momento. Que Dios los guarde. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor. Bendiciones igual a todos. Bendiciones a todos. Cuídense. Pablo, Gracias, cuídense. pastor. Chao, Dani. Gracias. Chao, Rolo. Gracias. Cuídate. Chao, chao.